En esta sesión queremos tener una mirada panorámica de todo el Apocalipsis, en dos partes. Uno, su composición, porque no fue de una sola sentada, sino por etapas, y luego desde el punto de vista de sus contenidos, cómo se fue desarrollando. Empecemos por algunas observaciones en general del Apocalipsis. Primera, hay tres introducciones al Apocalipsis. Lo primero, en el capítulo 1, una introducción que empieza, revelación de Jesucristo que le dio para que mostrara a su siervo lo que ha de suceder, etcétera, etcétera. Una segunda introducción, Juan a las 7 iglesias, que parece las introducciones típicas de Pablo a la iglesia de Roma en forma de una carta. Y la tercera introducción, yo, Juan, hermano y compañero de ustedes. Segunda observación. Tenemos 7 cartas en los capítulos 2 y 3, como podrán ver en la pizarra. Si quitamos esas 7 cartas y pasamos del capítulo 1 al capítulo 4, encontramos que hay una continuidad, o dicho de otras palabras, las cartas cortan la continuidad de la presentación del Apocalipsis entre el capítulo 1 y el capítulo 4, como una inserción que además asume esa inserción que ya se ha escrito el capítulo 1. Tercera observación. Hay un súbito quiebre entre el capítulo 11 y el 12. Está muy bien dividido. Quien hizo las divisiones del Apocalipsis en capítulos y versículos, al cortar en el capítulo 11, versículo 18, y cortar y pasar después al 12, 1. Capítulo 11 termina con cantos triunfales. Y el capítulo 12 empieza presentando personajes como si estuviéramos ante algo totalmente nuevo. Podríamos visualizar la composición del Apocalipsis de la siguiente manera a lo largo del tiempo. Como dije, igual que ha sucedido con el Evangelio de San Juan, se le añadió un prólogo más tarde, se le añadió después un epílogo en el capítulo 21, igual en la carta a los Romanos se le añadió todo un capítulo. Las obras no se escribieron de una sola sentada por una sola persona, sino a veces fueron composiciones yuxtapuestas, un trozo, después se le añadió algo más a continuación, y cuando se hicieron copias todo se incorporó y resulta después como un todo, pero en realidad su origen es diferente en momentos distintos. El original, el Apocalipsis original, que está marcado como Apocalipsis 1, está compuesto por los capítulos 4 a 11, que remontan al tiempo de Nerón, es decir, ubiquémonos a mediados de los años 60. A eso, más tarde, unos 30 años más tarde, se le añadió un nuevo Apocalipsis, capítulos 12 al 21, en tiempos del emperador Domiciano, es decir, en los años 90. Volveremos sobre estas diferencias. En un tercer momento se introdujo el capítulo primero, la primera gran visión del Cristo triunfante y soberano. Eso fue puesto más tarde, en qué momento no lo sabemos, pero sirve como gran introducción a todo el Apocalipsis. Y finalmente tenemos otro momento cuando se introdujeron las cartas, las 7 cartas, los capítulos, está como Apocalipsis 4, capítulos 2 y 3, entre otras. Y finalmente, como no pocas veces en algunas obras, se puso por delante algo y se puso por detrás una serie de otras cosas, frases sueltas, conceptos, ideas que sí juntaron unas al costado de la otra y que tienen aparentemente, cuando uno las lee, muy poco que ver uno con lo otro, una secuencia de cosas sueltas. Es en este último momento que encontramos 2 añadidos de introducciones. Esto en términos muy generales. Nos concierne, nos interesan los Apocalipsis, que son el grueso 1 y 2, en tiempo de Nerón y de tiempo de Domiciano. En ambos tenemos la siguiente secuencia natural: una presentación de los personajes, luego qué sucede, la acción, y un desenlace, siempre triunfante, en los dos Apocalipsis, perdón. ¿Cuáles son las diferencias entre muchas más notables? El primer Apocalipsis está modelado en los Apocalipsis netamente judíos. Se inspira particularmente en el libro de Daniel y en el libro de Joel. Tan es así que muchos han pensado que el Apocalipsis en bloque es un Apocalipsis judío que ha sido bautizado cristiano.
El Apocalipsis primero no hace mención alguna de Jesús, ni menciona al Cordero Pascual que veremos en el Apocalipsis 2. El segundo Apocalipsis, más tarde, en tiempo de Domiciano, se inspira más bien no en Daniel y Joel, sino sobre todo en el profeta Ezequiel. El primer Apocalipsis, en tiempo de Nerón, es muy vago e impreciso en sus referencias históricas. No se puede deducir de quién está hablando, a quién se refiere, de qué circunstancias. Es un apocalipsis muy genérico. En cambio, el segundo apocalipsis, 30 años más tarde, en tiempo de Domiciano, ya es mucho más concreto y puntual. Es ahí donde encontramos la referencia al 666, a los 7 reyes, a Babilonia, encontramos las referencias a la bestia. Todo eso está en el segundo apocalipsis, que es el que ocupa la atención de la mayoría de las personas. Las visiones del primer Apocalipsis son de sabor netamente judío. No extraña, como acabo de decir, que algunos piensen que se trata de un Apocalipsis judío adoptado por Juan. En cambio, el segundo Apocalipsis, en tiempo de Domiciano, se sitúa con visiones primordialmente sobre la tierra y se centra en las figuras del dragón y de la bestia, que están en acecho del Cordero. Aquí vienen las constantes exhortaciones directas a la fidelidad a todo precio. El mensaje central del primer Apocalipsis, ¿cuál era? Era la liberación del pueblo oprimido, teniendo como trasfondo en la presentación de ese Apocalipsis, que tiene presentación de personajes, acción y desenlace, teniendo como trasfondo el éxodo, la liberación de Egipto. Así como Dios liberó al pueblo de Egipto, confiamos que nos liberará a nosotros también. Esto es lo que se canta concretamente al final en el desenlace, el capítulo 11, versículos 15 al 18. Permítame leerlo porque es más claro así. Y así es como concluye, podríamos decir, si leemos esto, ya no hay nada más que decir. Los 24 ancianos y los que estaban sentados en sus tronos ante Dios se postraron en tierra y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que era, porque ya has recobrado tu gran poder y ya has comenzado a reinar. Las naciones se habían airado, pero llegó tu ira y el tiempo a los muertos de ser juzgados y de dar la recompensa a tus siervos, a los profetas y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a lo que destruye la tierra. Punto final. No había más que decir. Era un apocalipsis redondo en sí mismo, con las presentaciones en los capítulos 4 y 5, que veremos dentro de un rato, en los capítulos 4 y 5 que nos pintan los personajes principales que se desarrollan en la trama de este apocalipsis. El mensaje, en cambio, del segundo apocalipsis, que se sitúa sobre todo en la tierra, el mensaje es el de la certeza del juicio de Dios y la reivindicación de los que permanecen fieles al Cordero. De aquí las constantes y frecuentes exhortaciones directas o implícitas a la fidelidad al Cordero a todo precio. La figura central es el Cordero al que hay que seguir donde sea que vaya. Esto no lo tenemos en el primer Apocalipsis. El primer Apocalipsis es más bien tremendista, tremendo en sus secuencias de calamidades, los 7 sellos con sus calamidades, las 7 trompetas con sus calamidades. 2 secuencias de calamidades que tenemos ahí. Es tremendista. En cambio, el segundo es muy lineal. No hay más que una secuencia de calamidades de las copas de la ira y se va desarrollando mucho más lentamente con los personajes que van actuando. Por eso, como observan, también ocupa bastante más espacio que el primer Apocalipsis. Es este segundo Apocalipsis de tiempo de Domiciano que nos interesa ver con un poco más de detenimiento, puesto que es el que atrae la atención de la mayoría de las personas. Veamos una presentación muy resumida, muy compacta del desarrollo de todo esto. Primero, la presentación. En el capítulo 12 tenemos la presentación de los personajes principales. Por un lado, la mujer, sin nombre propio, y por otro lado, el dragón, cada uno con su ejército y sus secuaces.
presentación en el capítulo 13 de los malos de la película. Dos bestias, la bestia de la tierra, la bestia del mar. Ya hemos visto, tenemos la mujer, el dragón, capítulo 13, las dos bestias. Capítulo 14, presentación de los buenos de la película, el cordero y sus seguidores. Para a continuación, presentar una serie de advertencias e invitaciones implícitas a permanecer fieles o a convertirse al seguimiento al cordero para evitar las calamidades que se avecinan. ¿Qué sucede a continuación, después de la presentación de los personajes? Un paulatino juicio a los adversarios del cordero. Primero, las 7 copas de la ira divina. Muchas veces digo, cuando me vienen con las calamidades que están supuestamente anunciadas en el Apocalipsis, si ustedes se tomaran la paciencia de poner la secuencia de las calamidades, de los sellos, de las trompetas, y nuevamente de los 7, las copas de la ira, observarán que la secuencia de calamidades no es la misma. Y hay que tener muy presente que es una secuencia. Por eso cuando los arpistas vienen ahí en el escenario y decir, hay una hambruna, hay una plaga, viene el SIDA, son calamidades apocalípticas, hay que acordarse que hay una secuencia, un antes y un después, y no simplemente una calamidad que a lo largo de la historia se ha repetido y se repetirán muchas veces. Después de las 7 copas de la ira, que son castigos, obviamente, viene el juicio. Primero, y va desmontando a los personajes. El juicio a Babilonia. Babilonia, que no es otra cosa que a Roma como tal. Capítulo 17 y parte del capítulo 18. A continuación, Cristo aparece como vencedor de la bestia. Desaparece del escenario la bestia. La bestia es la representante del dragón. El dragón es Satanás y la bestia no es otro que el emperador que hace las veces de representante de Satanás. El capítulo 19 es el fin de la bestia gracias a la victoria del cordero sobre ella. Capítulo 20 nos queda el dragón. ¿Y qué pasa con él? En el capítulo 20, fin del dragón. Y se acabaron todos los personajes. Para concluir con un grandioso juicio universal en el capítulo 20. Pero no es el fin. Después del juicio universal, en que se eliminaron a todas las fuerzas negativas y ya se sintió satisfecho el hambre de venganza, entre comillas, tenemos el gran final, el triunfo de la vida. La nueva Jerusalén que desciende de los cielos hacia la tierra, donde todo es luz, donde todo es gloria, donde es el triunfo del Cordero y el triunfo de Dios mismo soberano sobre el mundo. Este es el segundo Apocalipsis, el que más nos interesa la mayoría de las veces. Pregunta al final de todo esto, ¿el Apocalipsis trata sobre el fin del mundo? No, nunca se habla del fin del mundo. Es el final de esta secuencia de oposiciones y hostigamientos de las fuerzas adversas al Cordero. Pero el mundo sigue en pie. La Jerusalén celestial desciende sobre la tierra, que nunca desapareció. Y ahora solamente reinan los que están con el Cordero y con Dios, que es la luz para el mundo, donde ya no habrá ni oscuridades, ni llantos, ni lamentos, porque todo ahora es gran fiesta. Y el gran templo, donde no hay murallas, sino que Dios está como el que habita con todos. No hay fin del mundo como tal. El Apocalipsis no es una obra acerca del fin del mundo, sino que es una obra que invita a la fidelidad, la constancia y perseverancia en el seguimiento del Cordero. Ese es el tema fundamental y eso es lo que hace que el Apocalipsis tenga vigencia hasta el día de hoy. Pues creo que podemos concluir que sigue siendo un reto ser fieles al Cordero por donde sea que vaya. En un mundo donde la bestia, el dragón y tantas adversidades y las tentaciones de los estados como la Babilonia, que es la Roma de antaño y otros poderes de hoy día, nos rodean y nos invitan muchas veces a seguir su música y su danza en vez de seguir al Cordero degollado que está de pie victorioso. Porque todo se puede resumir en una sola frase con un refrán tan conocido: el que ríe último, ríe mejor.